desde hace varias clases. Alguien me dice dónde, en qué tema nos quedamos, en qué semana, si no me equivoco, nos falta la última parte de la primera semana. Nos falta hablar de fecundación, ¿no es cierto? Hoy ya hicimos fecundación con ustedes. Doctor, ya avanzamos fecundación. Sí, estoy viendo eso, déjame ver entonces. Doctor, sí avanzamos, estamos viendo sobre resultados de la fecundación. Ya, perfecto, gracias. Entonces, directamente... Empecemos la clase. Vamos a iniciar nuestra clase hablando de lo que es el desarrollo de la segunda semana, el desarrollo intrauterino de la segunda semana. El desarrollo en este periodo es relativamente simple porque de hecho son etapas bastante bien delimitadas, ¿sí? Entonces, ¿qué se analiza durante la segunda semana? De hecho, el desarrollo de la segunda semana está muy vinculado a lo que se conoce como el disco germinativo bilaminar. Si no me equivoco, en las guías, una de las primeras actividades que ustedes deben desarrollar es indicar cuál es el principio biológico de la segunda semana de desarrollo intrauterino. Y de hecho este principio biológico está vinculado con la formación del disco bilaminar, que quiere decir que uno de los eventos más significativos durante este periodo es exactamente eso, la formación del disco bilaminar. Y si hacemos un análisis de los eventos que se manifiestan durante esta semana, de hecho se puede diferenciar dos. Uno que es la formación del disco en sí, que prácticamente se tornará en el embrión en las siguientes semanas, y otro que es la formación de la placenta. Entonces, esta semana está caracterizada por esa división de estructuras, que cada una de ellas tiene distinto camino, y de hecho, como van a poder identificar, la semana tiene más cambios en la placenta que en el embrión. Entonces, cuando analizo este tema, de hecho es un tema corto, ¿sí? Les decía, porque es un tema que inicia lo que es el periodo embrionario, ¿de acuerdo? Porque hasta este punto lo que conocíamos era solamente el periodo celular o preembrionario del desarrollo intrauterino. En cuanto a los objetivos de la clase, uno de los objetivos fundamentales es de hecho identificar los fenómenos principales, los eventos que se manifiestan en este periodo, describir la formación del disco bilaminar, además de identificar los procesos, los elementos anatómicos de este periodo. Quizá como un objetivo que va vinculado al último, ¿sí? Identificar y describir los elementos anatómicos, va a estar comprendido en identificar y describir los elementos anatómicos que se manifiestan en cada uno de los días de este periodo, porque son distintos. En cuanto al contenido, es bastante simple, porque de hecho se analizan cambios por día. Entonces se habla del día 8, del día 9, el 11 y 12, que son días que
que hay cambios más de volumen y significativos que no hacen que sea importante dividirlos. El día 13, que tiene características particulares, y el día 14, que de hecho no hay cambios en cuanto a los elementos anatómicos nuevos presentes, pero sí hay un cambio de crecimiento, pero no se lo toma en cuenta por el hecho de que no hay elementos anatómicos nuevos que describir. Entonces vamos a partir del hecho de un disco, de hablar de las características de un disco. Cuando analizamos lo que es un disco, de hecho, todos tienen a la cabeza, si hablamos de disco, bueno, no sé si es que todos, pero la idea de hablar de un disco, de hecho, nos conlleva a tratar o a imaginarnos un disco musical, ¿no es cierto? Un CD. Entonces, muy posiblemente en anatomía no vamos a encontrar un disco tan perfecto. Y si se habla de disco, es de hecho que es una estructura más o menos circunferencial, y en realidad, más que circunferencial, es ligeramente ovalada. Y de hecho, en un principio tiene una característica más o menos de disco ovalado, y después se torna un disco más alargado, con una porción cefálica más ancha y una porción caudal más angosta. Pero de hecho, sí, esa es una característica, ¿no? Eso es un elemento en forma de disco. Ahora, ¿por qué es bilaminar? Porque de hecho que tiene dos capas, dos estructuras. Entonces, un disco bilaminar es aquella estructura que está conformada por dos capas de tejido que a futuro serán el embrión. Pero ¿de dónde nace este disco bilaminar? ¿Cómo es que aparece el disco bilaminar? Entonces nos vamos a retraer un poquito a las características anatómicas que se manifestaron al terminar la anterior semana. Entonces, de hecho, al terminar la anterior semana, lo que identificamos es este elemento anatómico que se conocía como... ¿Alguien se acuerda cómo se conocía este elemento? Este complejo de células. ¿Ese no es el blastocisto, doctor? Exactamente, ese blastocisto. Gracias, Reina. El blastocisto es un elemento anatómico ya del periodo embrionario, porque de hecho en él es reconocible diferentes componentes. Y dentro de esos componentes, fíjense, tengo un componente extracelular, que es el que está diagramado con células rojas, y un componente intracelular, que es el que está diagramado con células azules. Entonces, ¿qué sucede? Así es como llega el blastocisto a este periodo, ¿no? Y este periodo, este día, en realidad está caracterizado por diadas, porque si bien hablamos de segunda semana, disco bilaminar, además vamos a hablar de varios otros elementos que trabajan en pareja. Uno de estos elementos es la consolidación de la masa celular externa y masa celular interna. Dos elementos, ¿no es cierto? Externa e interna. Lo que se conoce como masa celular externa en una primera etapa, a medida que se genera mucho más tejido, se transformará en lo que se conocerá como el trofoblasto. Acuérdense de esta palabra, trofoblasto. Y la masa celular interna se conocerá como embrioblasto. Esta diferenciación de elementos se da cuando ya estos tejidos tienen un amplio o un desarrollo significativo en cuanto a la cantidad de células que se manifiestan en él. Entonces, lo que va a suceder es que cuando estas estructuras están un poco más desarrolladas, lo que sucede es que los elementos así consolidados entran en el proceso de inclusión en la membrana uterina. Entonces, ese es el proceso de anidamiento. Y este anidamiento se da porque, de hecho, si ustedes se fijan en las diapositivas, la capa externa, o sea, la masa celular externa, es la que se torna mucho más grande, llamémoslo así, tiene una cantidad de células significativamente más abundante que la masa celular interna, y permite erosionar y permite de alguna manera anclarse en el endometrio, en la mucosa uterina. Y a partir de este punto, esta masa celular externa se conocerá con otro nombre. Esta masa celular externa se conocerá como, les decía, trofoblasto. Y este trofoblasto, de hecho, tiene una característica particular, que se diferencia en dos capas. En dos capas, cada una de las cuales tiene células muy diferentes. Estas dos capas están caracterizadas por ser capas periféricas,
Permítame un segundito, estoy haciendo mi registro biométrico. Ok, entonces les decía que el trofoblasto tiene células muy diferenciadas, que de hecho sirven de anclaje y se caracterizan por ser células unas bastante delimitadas, o sea, son células con núcleos bien definidos, y otras que son células dispersas, son las más abundantes, y que tienen la característica de ser incluso multinucleadas y de generar una capa periférica abrasiva, que es la que prácticamente erosiona la superficie del endometrio. Estas dos capas, de hecho, se las conoce como, o una se la conoce como citotrofoblasto y la otra como sitiotrofoblasto. Mientras sucede esto con la parte externa, ¿sí? La parte interna del embrión también se divide o se diferencia en dos capas, ¿sí? Entonces, lo que conocíamos como embrioblasto se divide en dos capas y ahora estas dos capas están ubicadas, si el término vale, una sobre la otra y se las conoce como epiblasto e hipoblasto. Son dos capas simples que están formando la estructura del disco bilaminar. Entonces, fíjense que el día 8 sucede de hecho, una aparición de elementos anatómicos mucho más abundante. ¿Cómo termina más o menos el día 8? De hecho, el día 8 termina con una imagen parecida a la que tienen en la diapositiva, con una inclusión parcial del blastocisto en la mucosa endometrial, el disco bilaminar en dos capas. De hecho, ustedes están viendo un corte sagital de este elemento, por eso no ven un disco, sino ven una lámina, con una capa de la que está diagramada en celeste, es una capa de células altas, cilíndricas altas, que se conoce como epiblasto. Este epiblasto siempre a futuro se lo pigmenta con este color celeste, ¿sí? Si ustedes analizan prácticamente en toda la literatura, el epiblasto se lo pigmenta de celeste y el hipoblasto de amarillo. Estas dos unidades forman el disco bilaminar. ¿Qué sucede cuando en etapas avanzadas del día 8 o al iniciar el día 9? El epiblasto está prácticamente consolidado y en las células del epiblasto aparece una pequeña cavidad, ¿sí? Una pequeña cavidad que se va haciendo un poquito más grande y que a futuro formará la cavidad amniótica. Entonces, al terminar el día 8, se forma también la cavidad amniótica. Y las células que revisten la cavidad amniótica se conocen como, ya no son células del epiblasto, sino se conocen como células del amnioblasto. Por su parte, les decía que el trofoblasto se divide en dos, una capa interna que se conoce como citotrofoblasto, que tiene células con límites, les decía, bien definidos, y una capa externa, que es la que se genera con mucha más rapidez, sobre todo en el polo del embrión, se conoce como citotrofoblasto. Perfecto. Así termina el día 8. Este es un corte histológico que nos muestra las características del día 8. Lo primero que me va a llamar la atención es el disco. Fíjense que tengo aquí una estructura a manera de empalizada con células cilíndricas altas que se conoce como epiblasto. Por debajo del epiblasto tengo una capa de células más o menos cuboideas definidas con núcleos céntricos que se conoce como hipoblasto. Entre estas dos, más o menos entre estas dos, pero no entre las dos, sino más próximas al hipoblasto, se va a generar la cavidad amniótica, que es la que está en esta pequeña mancha blanca, es la cavidad amniótica en crecimiento. Por detrás de toda esta superficie, que a futuro se conocerá también como polo embrionario, se encuentra todo lo que es la cavidad del blastocisto. Acuérdense que el blastocisto tiene una cavidad y un espacio vacío. Ese espacio vacío continúa y se transforma en lo que se conocerá como la porción abembrionaria de nuestra estructura. Esta porción abembrionaria está delimitada por una capa de células que se conoce como citotrofoblasto. Fíjense, son células bastante bien definidas, el citotrofoblasto. Por fuera y extendiéndose a manera de
de rayos de sol se encuentran las células que se conocen como sin sitio trofoblasto. Son las células que se están integrando a la mucosa endometrial. Empezamos el día 9. Y el día 9 se caracteriza por un evento. Independientemente de los otros elementos que se formen, el día 9 se caracteriza por un elemento fundamental, que es la formación de las lagunas trofoblásticas. Si quisiéramos hablar o mencionar cuál es el elemento más importante del día 9, es prácticamente ese, la formación o consolidación de las lagunas trofoblásticas. Pero analicemos los demás eventos. Uno de los eventos principales, o iniciales, perdón, es la introducción más profunda del blastocisto, que quiere decir que el blastocisto prácticamente se encuentra incluido en el endometrio. No todavía completo, pero sí ya está casi completo. ¿Cuál es la relación que tiene el blastocisto con el exterior? Un coágulo de fibrina, o sea, un punto de cicatrización en el endometrio, que es quizá lo que identifica dónde fue a realizarse el anidamiento. Otra característica es que en la parte abenglionaria, o sea, en la porción de la cavidad del blastocisto, donde antes era la cavidad del blastocisto, se forma una membrana, una delgada capa de células que va a ir a revestir esta cavidad del blastocisto. Entonces, en ese momento se consolida lo que es el saco vitelino primitivo. Y no es complicado porque el saco vitelino primitivo es prácticamente la superficie vacía que antes se llamaba blastocele. Pero ha cambiado los límites y por eso se cambia también la denominación. Entonces, habíamos dicho que la inclusión es casi completa con un pequeño coágulo de fibrina y por lo demás tengo además lo que se conoce como los coágulos de fibrina, que son prácticamente elementos vacíos, ¿sí? en la mucosa endometrial, que poco a poco se consolidan como elementos donde se iniciará la circulación uteroplacentaria. Entonces, estos espacios vacíos que se llenan de sangre, poco a poco como que se suman y se van fusionando, y es lo que va a generar estas lagunas o espacios sanguíneos. Entonces, este es el evento principal que se manifiesta en este periodo, la formación de estas lagunas sanguíneas en el endometrio. Todavía no están relacionadas con el trofoblasto. Estas lagunas de sangre vacías, ¿sí?, van a ir a relacionarse con otros espacios vacíos que se encuentran en el trofoblasto, ¿sí? En un principio, los espacios vacíos se forman en el endometrio, pero no tienen ningún tipo de relación con los espacios vacíos que se forman en el trofoblasto. Entonces, estos espacios vacíos, ¿sí?, de hecho, en algún momento se fusionan. Fíjense que los espacios vacíos en el trofoblasto, estos espacios vacíos, estos espacios blancos, de hecho, si bien se conocen como lagunas, no tienen ningún tipo de contenido, no tienen ningún tipo de elemento sanguíneo ni nada parecido. Son espacios vacíos con algún tipo de fluido extracelular. Los que sí tienen componentes sanguíneos son los espacios vacíos que se forman en el endometrio, ¿sí? Estos espacios vacíos que se forman en el endometrio no se llaman en sí, en un principio pudiera llamarse, digamos, unas lagunas endometriales, pero a futuro, cuando se llenan de sangre, estos espacios se conocen como sinusoides maternos. Y estos sinusoides sí se van a ir a fusionar con las lagunas, pero eso en los siguientes días. Otro evento característico de este día dice que es la formación de la membrana exocelómica. ¿Cuál es la membrana exocelómica? La membrana exocelómica en realidad es una delgada capa de células que se forma en el interior de la cavidad del blastocisto. Acuérdense, esta es la cavidad del blastocisto. Y esta capa de células empieza a delimitar este elemento, ¿sí? Esta capa de células empieza a forrar por la parte interna esta cavidad. Cuando esta capa de células nuevas, recientemente formada, termina de revestir esta cavidad ya cambia de nombre. Ya no se llamará
saco vitelino primitivo o cavidad exocelómica. ¿Por qué ha cambiado el nombre? Porque de hecho sus límites han cambiado. Si yo tendría que pedirles a ustedes, indique cuáles son los límites perimetrales del saco vitelino primitivo, tengo la capa de la membrana exocelómica y la capa de las células del lipoblasto. A diferencia, indique los límites de la cavidad del blastocisto en el octavo día. De hecho, el blastocisto en el octavo día tiene también el lipoblasto, pero por fuera tiene la capa de citotrofoblasto. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando los límites cambian, las estructuras también tienen que cambiar de denominación. Esta es otra imagen que me está mostrando el día 9 con los elementos característicos. Otra característica que es bastante llamativa en este periodo, si bien no se la toma en cuenta, porque de hecho es un elemento que se consolida al final del día 9, es la consolidación o la aparición o definición de la cavidad amniótica. Si volvemos a la imagen anterior, fíjense, la cavidad amniótica prácticamente es un elemento accesorio ¿de quién? Del epiblasto. Entonces, en las primeras etapas del día 8, de hecho no está. ¿Sí? No tengo este elemento. Pero al final del día 8 muy posiblemente tengo un pequeño vestigio, como se ve en esta imagen. Y el día 9, de hecho, tengo ya una cavidad amniótica consolidada y ya en pleno crecimiento. Algo que se me estaba olvidando. ¿Cómo crece la cavidad exocelómica? De hecho, la cavidad exocelómica son células que se manifiestan más o menos en proximidades del hipoblasto. ¿Sí? Y estas células, fíjense cómo van migrando, revistiendo la capa interna de la cavidad del blastocisto. En ambos casos, sigue la flecha, sigo la flecha, hasta revestir por completo esta cavidad. Día 11 y 12. De hecho, el día 11 y 12 se manifiesta por el hecho de que ya no veo el blastocisto en la superficie del endometrio. En este momento se consolidan los sinusoides, que les decía que son los espacios vacíos que se están formando en el endometrio. Y estos espacios inmediatamente se forman, se generan un relleno de estos espacios, porque de hecho estos espacios crecen y se hacen mucho más grandes por la microhemorragia que se genera en ese lugar. Entonces, estos espacios vacíos forman los sinusoides. ¿Qué sucede con los sinusoides? Cuando los sinusoides crecen tanto que el flujo de sangre que tiene estos sinusoides prácticamente invade a las lagunas vacías que tiene el trofoblasto. Entonces, en ese punto se establece una circulación uteroplacentaria, aunque no genere todavía las funciones que una placenta representa, pero ya se ha establecido el contacto de elementos vasculares, elementos sanguíneos de la madre con elementos estructurales de la placenta, no del embrión, de la placenta. ¿Qué sucede? Que en la porción más externa del disco, o sea, en el elemento embrionario, donde teníamos la cavidad del blastocisto, se consolida otro elemento que se conoce como el mesodermo extraembrionario. Este mesodermo extraembrionario crece y a medida que crece va generando cavidades dentro de su superficie, lo que a futuro generará una nueva cavidad, ¿sí? La que se conoce como cavidad coriónica, y en ese punto, al consolidarse la cavidad coriónica, también se va a consolidar otra estructura que se va a conocer como saco vitelino secundario o definitivo. Entonces, esta es una imagen que me está mostrando de manera inicial cómo es que, fíjense, los elementos celulares se desarrollan nuevamente a partir o en las zonas circundantes al hipoblasto, se generan otro tipo de células que van a proliferar, ¿dónde? Entre el citotrofoblasto y el celoma extraembrionario. Entonces, estas células van separando estas dos capas y van a ir generando toda una estructura que a futuro se va a conocer como mesodermo extraembrionario, pero que al mismo tiempo no es maciza, sino que va a ir generando pequeñas cavidades. Entonces, estas pequeñas cavidades, lo que va a suceder es que a futuro formarán cavidades más grandes y poco a poco consolidarán una estructura completa.
una estructura que llegará a formar una cavidad mucho más grande. Al mismo tiempo, las estructuras vasculares de los sinusoides maternos, que ya están repletos de sangre, se relacionan con las lagunas vacías en el embrión, y esto va a ir a generar la relación uteroplacentaria y el inicio de la circulación uteroplacentaria. Si veo esta imagen un día después, lo que va a suceder que este elemento, este mesodermo extraembrionario, prácticamente crecerá de tal manera que se consolidará como una cavidad nueva, mucho más grande. Entonces vamos al día 13, que es el día terminal de este periodo, donde aparecen o se manifiestan nuevos elementos anatómicos. Lo primero que vamos a identificar es que prácticamente no hay ningún vestigio de la anidación en la mucosa endometrial. Muy posiblemente en el punto de anidación se va a producir una hemorragia, una pequeña hemorragia. Lo que manifiesta o lo que se considera como elemento más importante de este día, de hecho, va a ser la formación de las vellosidades primarias o los troncos vellositarios primarios, que son prácticamente el elemento estructural de la placenta, que se consolida además la formación del saco vitelino secundario y de la cavidad coriónica, que son prácticamente dos elementos que les había mencionado hace un momento. Si veo las diapositivas, lo primero que me va a llamar la atención es el tamaño significativo que tiene esta cavidad. Si analizamos esta cavidad, volvemos atrás, fíjense, esta estructura en crecimiento, estos pequeños espacios en crecimiento, son los que están acá completamente desarrollados. Entonces, es como que se formaría una cavidad dentro de otra. Esta cavidad prácticamente no cambia de tamaño ni de nada. Lo único que va a cambiar esta cavidad es el límite. Esto que antes era saco vitelino primitivo o primario, ahora se conocerá como saco vitelino secundario o definitivo. En sí es la misma cavidad, solo que con paredes diferentes. Por fuera de este saco se va a consolidar lo que es la cavidad coriónica o la cavidad extraembrionaria, que se forma en en el mesodermo extraembrionario que estaba en desarrollo días anteriores. ¿Qué otro elemento me dice que es importante en este periodo? La formación de esto. Los troncos vellositarios o las vellosidades primarias. Estas vellosidades primarias son estructuras que se forman a manera de columnas o de chimeneas en realidad, y están estructurados en primera instancia en una parte interna por las células de citotrofoblasto revestidas por una capa de células de sincitotrofoblasto. Son como dedos que generan anclaje en el endometrio materno. Prácticamente estas columnas vellositarias a futuro irán a generar una especie de ramificaciones tipo árbol, ¿sí? Y de hecho la denominación de estas estructuras tiene un parecido con las denominaciones de las ramas de los árboles, y son las que serán responsables del intercambio gaseoso de nutrientes, hormonales y de todas las funciones que tendrán las células. Entonces es importante conocer los troncos vellositarios. A su momento ya analizaremos cuáles son las características y componentes de cada una de las etapas de los troncos vellositarios. Por el momento solamente tendríamos que identificar dónde están los troncos vellositarios. De hecho, los troncos vellositarios se encuentran alrededor de toda esta estructura, pero se manifiestan mucho más claramente o de manera más abundante en este polo. Si hacemos un análisis, fíjense que tengo una estructura que parece un círculo, una esfera. Entonces, a esta esfera se ha denominado, para tratar de ubicar sus elementos de manera más apropiada, se ha indicado términos de orientación para este tipo de estructura. Entonces, yo me debo referir a esta porción de esta esfera como el polo embrionario. ¿Por qué? Porque es el polo que se encuentra más cerca al disco germinativo bilaminar. Y este polo, el opuesto, que es el que prácticamente está en contacto con la superficie, es el polo abembrionario, que dice polo sin embrión. Normalmente el polo embrionario es el que manifiesta un desarrollo más significativo de los elementos de la placenta, no así el polo abembrionario, que es el polo que se encuentra en la porción opuesta. Entonces, es así como se ve el disco al terminar la segunda semana. Lo primero que me va a llamar la atención, fíjense, es el disco. De hecho, el disco no cambia de tamaño. La cavidad coriónica, la cavidad amniótica, que tampoco cambia de tamaño. Saco vitelino, en este caso ya es el saco vitelino definitivo, la cavidad coriónica, y por fuera de la cavidad coriónica, el citotrofoblasto y el sincitotrofoblasto,
hacia alrededor con lo que se conoce como las columnas. Fíjense, cada uno de estos elementos que parecen deditos son las columnas vellositarias primarias, ¿sí? Entonces, esa es la forma como se genera el disco. Les tengo un video que nos muestra prácticamente lo que acabamos de mencionar con todas las características del desarrollo. No sé si escuchan el audio. Introduciéndose cada vez más. Se escucha bajito, doctor. Interna llamada citotrofoblasto y otra externa, sinfitiotrofoblasto. Mientras tanto, el embrioblasto se divide en dos capas, el hipoblasto y el epiblasto, que componen el disco germinativo bilaminar. El rápido crecimiento de las capas externas crea dos cavidades en torno al embrioblasto. Estas cavidades van a rodear y proteger desde ahora hasta el momento del parto al nuevo ser, que se encuentra rodeado por el líquido amniótico contenido en su cavidad. Por su parte, las capas externas proliferan rápidamente entre los tejidos de la madre, desarrollando el trofoblasto. Este rápido crecimiento ocasiona la rotura de los vasos sanguíneos que rodean al blastocisto. La sangre de la madre acude a esas nuevas lagunas, creando un entorno muy nutritivo para el desarrollo del embrión. El crecimiento del disco germinativo es lento en comparación con el del trofoblasto. Al final de esta semana, el disco germinativo se encuentra entre dos cavidades, sujeta por el pedículo de fijación dentro de la cavidad coriónica. Este pedículo será luego el cordón umbilical. El trofoblasto comienza a desarrollar las vellosidades necesarias para que se inicie la circulación uteroplacentaria. Bueno, con eso estamos terminando el tema de segunda semana, que de hecho, como ustedes lo han visto, es relativamente corto. Les estoy dejando en la plataforma este video y otros videos más que considero que son adecuados. Me gustaría que todos ustedes trabajen, memoricen esta tabla, que prácticamente es una tabla que me está indicando todo lo que se genera. Es un resumen de lo que se manifiesta en este cuadro, no esta tabla, este cuadro, de lo que se manifiesta en el día en la segunda semana de desarrollo. Y como ustedes se darán cuenta, todo está, bueno, casi todo está formado en diadas, ¿no? En elementos que tienen prácticamente su contrapeso, ¿sí? ¿Alguna consulta que tengan? Es un tema bastante, si bien es corto, pero es un tema que tiene muchos elementos anatómicos para recordar, y lo importante es que ustedes empiecen a analizar cada uno de los elementos anatómicos, los identifiquen y además puedan comprender un poquito su origen, ¿sí? Porque de hecho es la única manera de tratar de describir cuáles son los eventos cronológicos de este periodo. Sí cabe recordar que si bien usted ve muchos términos, muchas cosas que hay que definir, aprender,
De hecho, si es que ustedes no llegan a comprender a cabalidad todos esos elementos, la siguiente semana, o sea, la tercera semana, se les va a complicar un poco. Porque de hecho la siguiente semana ya debo suponer, o sea, se supone que si voy a hablar de hipoblasto y los derivados del epiblasto, se conoce cuál es el origen del epiblasto y cuáles son las características del epiblasto, lo mismo que los demás elementos, porque cada uno de esos elementos va a ir a generar otros, el epiblasto genera otros, el epiblasto genera unos pocos menos, el citotrofolasto, el citotrofolasto también se consolidan como estructuras un poco más complejas. El saco vitelino tiende a generar elementos mucho más o sea, todas las cavidades, el saco vitelino, la cavidad amniótica, tienden a generar cierto tipo de funciones que para comprenderlas es necesario conocer las cavidades y los sacos, ubicar dónde se encuentran, para así poder comprender qué sucede cuando el disco, de ser un disco, se transforma en un embrión, ¿sí? Así que yo les pido, les voy a poner esta imagen también en la plataforma para que ustedes puedan descargarla, imprimirla, memorizarla, tomar la foto, lo que ustedes quieran, y así ustedes puedan comprender de la mejor manera el tema. Bueno, si tienen alguna consulta, caso contrario, nos vemos la siguiente semana y estén atentos a la plataforma, por favor. Doctor, una cosita, con respecto a la plataforma, mis compañeros y yo hemos tenido bastantes problemas, tanto en embriología como en histología. Quería consultarles si es que están haciendo algún mantenimiento o algo en la plataforma, porque algunos no podemos subir tareas o nos parecen algunas como hubiéramos tenido que presentar, no sé, hoy día, y nos sale con 3 días de retraso, o no sé, doctor. ¿Verdad? La verdad no sé, puede que estén haciendo algún tipo de mantenimiento. Normalmente siempre hacen mantenimiento, pero normalmente los mantenimientos se hacen domingo. Pero no sé, voy a consultar. De todas maneras, sí me han escrito sobre que no podían, que tenían más de 20 hojas en una guía. Lo veo medio raro, nunca he visto guías de más de 20 hojas, pero bueno, no hay problema, voy a aumentar las guías para que sea un poco que tenga más imágenes para poder subir, ¿no? Pero una guía de 20 hojas realmente la veo muy extensa. Traten de que la guía sea lo más compacto posible, ¿de acuerdo? Pero igual, si tienen más hojas o si por alguna razón no pudieron subir un tema, me tienen que hablar en la plataforma, yo les doy amplio el plazo en la plataforma. De hecho, tiene un mes, no sé, tendrían que poder subirlas en un mes, pero no esperen a última hora. Y de todas maneras, cualquier cosa me avisan en el chat. Doctor, gracias, yo quería decirle que, por ejemplo, yo he subido ayer la guía 3 y la 4 en biología, y la plataforma me salía como si me decía que los datos han sido borrados, pero me salía que la tarea estaba entregada y faltaba para calificar. Y lo mismo me ha pasado en histología, y me mandaba notificaciones como si yo no hubiera presentado la tarea, pero sí la he presentado, y he dicho, o sea, tal vez podrá ser problema de la plataforma, o sea, de Moodle. He entrado a Chrome y me salía lo mismo, que estaba entregada, pero faltaba calificar, pero no me deja de mandar notificaciones como si estuviera en retraso algunas guías. No sé la verdad, voy a consultar. De todas maneras, les va a salir todas las guías como falta calificar, porque no están calificadas, se califica manualmente, el sistema no califica. Yo tengo que abrir las guías, verlas y poner una nota. Sí, doctor, pero lo que pasa es que, o sea, sí sale así, como siempre, sino que me manda notificación como si yo no hubiera presentado las guías, o sea, como retraso. Bueno, entonces si te sale eso, vuelve a enviar, porque peor es que estés con que tu tarea no haya sido tomada en cuenta, entonces prefiero que la vuelvas a enviar. Y el sistema te acepta, te va a poner retraso, si es que no hubieras subido de manera adecuada. Pues si tu tarea ya está, entonces no va a haber ningún inconveniente que vuelvas a subir el archivo. Por favor, doctor, gracias. Sí, Porque a mí doctor, por también favor, así porque me sale. como dice María, cuando queremos enviar tareas, no sé, de aquí para un mes que nos tiene, por ejemplo, yo mando adelantadas algunas el fin de semana y sale como dice María. De todas maneras, ustedes me tienen que decir exactamente en el chat cuál es la
la guía en sí, porque no puedo ir a averiguar sobre todas las guías. Entonces, ustedes indíquenme, en tal guía me pasa esto, entonces yo trato de corregir esa guía, darle más tiempo, ¿de acuerdo? O de ver qué es lo que está sucediendo en cada caso particular, porque no son todos. Bueno, Bueno, doctor, Entonces, podría ver ahorita el chat, ahí le hemos dicho en el chat, no es de embriología, pero sí de la otra materia. Podría leerlo. traten de poner su chat en su materia, porque si se me confunde. en una materia. Doctor, yo acabo de mandar Doctor, yo acabo de mandar en el grupo de embriología cómo salía cuando yo he entregado la tarea y he preguntado a mis compañeros si a algunos también les sale así. Ya, perfecto, yo voy a averiguar qué es lo que está sucediendo. A mí ¿Sí? también, Perfecto, va para todos. Puede que sea un problema general. gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Se cuida. Listo. Nos vemos igualmente. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Chao, chao, que se vea bien.